Cordial saludos otakus que si se bañan. En esta ocasión les traigo el resumen de un anime que se estrenó hace ya algunos años, pero que me ha parecido que vale la pena resumirlo. Una historia del género de chicas mágicas y brujas muy fuera de lo habitual, con una trama que me ha parecido muy original. La historia, el resumen y la reseña de Shumatsu no Izeta. El mundo de esta historia transcurre en uno muy parecido al nuestro, donde corre el año de 1939, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, para cuando Alemania ya ha conquistado tanto Polonia como gran parte de Francia. Ahora, para hacer un camino seguro hacia donde enviar provisiones y armamentos hacia el frente de África, los germanos se disponen a atacar el pequeño ducado de Eielstadt, cuya gobernante es la joven duquesa Fine. Después de la derrota en Francia, los británicos se han retirado de la Europa continental, y para que estos los apoyen, Fine ofrece casarse con el futuro rey de Gran Bretaña, sabiendo que por sí solo su pequeño país tarde o temprano caería. Por desgracia, su propuesta no solo es rechazada, sino que es capturada por los alemanes, y además se entera de que en la frontera de su país la invasión germana ya ha dado comienzo. Sabiendo que los alemanes la usarán como rehén para asegurar la rendición de su país, Fine decide provocar que la maten, para que esta no sea un estorbo a Eielstadt. Cuando esto está por ocurrir, una especie de ataúd que iba en el mismo avión que la transportaba se abre súbitamente y de él surge Izeta. Resulta que Izeta y Fine ya se conocían desde niñas, y cuando una turba pensaba matar a Izeta, que es una joven bruja, hace varios años, fue la joven duquesa quien la salvó, aunque recibió una herida por eso. La bruja despierta y al ver que su querida princesa está herida de nuevo, destruye todo el avión. Fine cae desde muchos cientos de metros, pero su amiga logra utilizar un rifle como si fuese una escoba voladora y logra salvarle la vida. Pero el bonito encuentro no dura mucho, pues mientras que Izeta destruía el avión en el que estaban, uno de los pilotos logró mandar una señal de auxilio, por lo que otros aviones alemanes que volaban cerca la captan y se dirigen a echar un vistazo. Sorprendidos por lo que ven al ver a dos chicas volando, algunos de los pilotos disparan, lo que despierta los recuerdos de Izeta de cómo esta fue capturada cruelmente por ellos. Sin tantas dificultades y gracias a su inmenso poder, destruye a 3 de los 4 aviones, sobreviviendo solamente el capitán alemán Basler. Este es importante para más tarde, por lo que hay que recordarlo. Aunque logran repeler el ataque de los aviones, la magia de Izeta se termina, y esta tiene que llevar a pie a su amiga el resto del viaje. Para su fortuna se topan con algunos soldados de su nación que se retiraban después de haber perdido una batalla. Fine está herida, pero el médico que acompaña a los soldados la logra curar, y ya de paso también cura las heridas leves de Izeta. Se establecen en una fortaleza abandonada, donde Obermayer, el oficial al mando de los soldados que las encontraron, le dice lo que ha pasado antes de que ellos perdieran su batalla, pues aunque estos perdieron, lograron derribar la mayoría de puentes, lo que va a retrasar la invasión germana, cuyo propósito es llegar a Königsberg, una ciudad que de tomarla podrían llegar a la capital más rápido para conquistar el país. La batalla inicia cuando los tanques de Eielstadt son enviados para hacer frente a los alemanes. Estos, superados en cantidad y en poder, no lograron resistir mucho, por lo que rápidamente son aniquilados. Lo único que quedaba para hacer frente al muy superior ejército germano eran unas pocas líneas de infantería y unas cuantas piezas de artillería. Después de un fuerte bombardeo aéreo, los alemanes avanzaron con los blindados, rompiendo las líneas por completo. Los pocos soldados que quedaban lograron resistir, y justo cuando la batalla se iba a dar por perdida, Izeta, montada en antiguas lanzas, apareció, derribando aviones a diestra y siniestra. Ni siquiera los tanques supusieron un gran esfuerzo, y dando una vuelta por completo a la batalla, capturando a cientos de soldados enemigos. Después de la victoria de Königsberg, hacen pública la existencia de Izeta, para usarla de forma propagandística ante cualquiera que quiera atacarlos. Viendo la situación, el emperador alemán le encarga a Berg, uno de sus generales, el capturar a la bruja. Para esto, Bergman se reúne con el único que se ha enfrentado a Izeta y vivió para contarlo, el capitán Basler. Le dan un nuevo prototipo de avión y empiezan a planear un contraataque. Paralelamente, el consejero de la princesa, Sig, descubre que hay un espía alemán en el ejército, y también descubrimos cuál es la debilidad de las brujas, y es que estas no pueden usar sus poderes en todas partes, solamente en donde existe algo llamado las líneas ley. Si una bruja no está en las líneas ley, no puede usar sus habilidades,
Mientras Sig discute esto con alguien más del consejo privado, un soldado llamado Jonas los escucha. ¿Y qué es lo que hace este huevón? Pues va y lo empieza a contar con sus compañeros. Un secreto que pone en riesgo a su país y a la bruja que ya le salvó la vida 2 veces, el inútil lo cuenta parcialmente. Y para aún más mala suerte, entre esos compañeros está justamente el espía alemán. Este espía lo presiona para que desvele el secreto por completo, y justo cuando lo va a matar porque este no habla, Sig y otro soldado aparecen para salvarle la vida. ¡Qué bien! Pero viendo que alguien más fuera del círculo de confianza conoce el secreto, Sig decide matarlo. ¡Uy, qué mal! Esto porque él considera que en la guerra todo se vale, y porque está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a su país, aunque esto le traiga problemas psicológicos más adelante, por saber que mató a alguien inocente. Durante otra batalla en la que Izeta hundió un portaaviones, Bergman descubre la debilidad de las líneas Ley, al ver que esta no puede volar en todas las partes del campo de batalla, y también se da cuenta de que la leyenda de la Bruja Blanca, un cuento de Eilstad, es real, y que algo relacionado a la leyenda se esconde en un viejo castillo del país. Por eso el espía y el ayudante de Bergman van a la ciudad para infiltrarse ahí. Al final ambos terminan muriendo, pero consiguen una gema roja que para el imperio será muy útil más adelante. Después de un par de meses de inactividad, los alemanes vuelven a atacar, y Zeta vuelve a aparecer para pelear, y justo cuando va a destruir unos tanques enemigos, una nueva bruja aparece, afirmando ser Sophie, la Bruja Blanca, la protagonista del cuento legendario de Eilstad, que en realidad es un clon del cadáver original de la Bruja Blanca, aunque aún conserva las memorias de su vida pasada. Este personaje de leyenda, por alguna razón ahora quiere destruir el país que antes amaba. Sophie e Izeta comienzan a pelear, y aunque la batalla es pareja, la magia de la pelirroja parece acabarse, aun cuando se supone que sobre ese lugar pasaban muchas líneas Ley. Pues resulta que además de clonar a Sophie, durante los meses que Germania no atacó, también descubrieron la utilidad de la piedra roja, la que robaron el espía alemán y el corte de honguito. Resulta que esta gema puede absorber la magia de las líneas Ley y almacenarla para que su portadora pueda usar magia en donde sea que esté. Así Izeta pierde, y como si eso no fuese suficientemente malo, la capital empieza a ser bombardeada y Eilstad cae. Dentro de todo lo malo, Izeta y la duquesa logran escapar hacia un refugio secreto con un puñado de soldados y personas importantes del país. Pese a que ahora Sophie puede usar la magia en todas partes, usar la piedra roja también desgasta mucho su cuerpo físicamente. Aún así, pese a esto, inicia la invasión de Gran Bretaña. Mientras que tanto, Izeta se lamenta de no poder hacer más. Müller encuentra la otra mitad de la piedra roja y se la entrega a ella para que pueda seguir peleando. ¿Por qué la familia de Müller tenía la otra mitad de la gema? Pues esto sí se explica más adelante, pero ¿por qué tenían un objeto tan importante en una bolsita, escondida dentro de un escritorio como si fuese un pisapapeles? No lo sé, hijo, conveniencias del guión. Por cierto, en el penúltimo capítulo de la serie descubrimos el por qué Sophie se volvió contra Eilstad, pues hace muchos años, en tiempo de la Inquisición, cuando el príncipe de la leyenda, que tenía amistad con Sophie, ya era mayor e iba a morir, pidió que traicionaran a su amiga la bruja, quitándole la piedra que le permitía usar magia donde sea y entregándola a la Inquisición para ser quemada viva. Por eso ahora revivida, todo lo que quiere hacer es destruir el país que en su momento amaba, así como a sus habitantes, los descendientes de las personas que la traicionaron. Cuando los germanos descubren el escondite de la duquesa y están a punto de matarla, Izeta la logra rescatar. ¿Cómo si en esa zona no había magia? Pues ella ha decidido usar la piedra, aunque eso aumente el desgaste físico e incluso acorte su vida. Mientras huyen, Bergman mata al encargado de matarlo a él, y se entrega prometiendo ayudarlos, pues después de que de su país no recibiera más que desprecio, un intento de asesinato, aun con todo lo que había hecho, este ha decidido ser leal solo a sí mismo. Ahí les cuenta lo que los alemanes y Sophie planean hacer, pues han desarrollado una bomba similar a las nucleares, y piensan destruir todo Eilstad por completo, con ella para mostrar así a los aliados, a quienes reunirán en una supuesta plática de paz, qué le pasará a ellos si es que no se rinden. El plan para evitar esto es que mientras que Izeta peleará contra Sophie, la duquesa, Müller y Bianca estarán en la reunión entre los aliados y los alemanes. La batalla entre las brujas inicia, y aunque Sophie debía quedarse cerca para activar el misil, esta se desvía y se concentra en matar primero a Izeta. Mientras tanto, Fine y Elsto los descubren antes de llegar a la conferencia. Müller distrae a unos soldados para que la princesa y Bianca escapen,
y aunque él puede escapar también matando a un soldado, este no lo hace, pues el chico es muy parecido a Thomas, el soldado aliado que mató. Esto lo hace dudar al disparar, por desgracia el otro chico no duda. Adiós Müller, ahí va el mejor personaje de la serie. Durante su pelea de proporciones bíblicas terminamos de saber la historia de Sophie. Ella fue traicionada por el príncipe, sí, pero este tenía un motivo, pues en vida él la convencía de ser discreta con sus poderes. Sabía que muerto, aunque fuese para el bien, Sophie terminaría por hacer públicos sus poderes, y cuando en el Vaticano se enteraran, dirían que Ilstad era un país de herejes, condenando al país a la guerra contra todos los demás países religiosos en la Edad Media, básicamente toda Europa. Por eso en vez de rifarse un todos ustedes contra mí, el príncipe de la leyenda optó por entregarla y traicionar a su amiga. De vuelta con Finn y Bianca, estas logran llegar a la conferencia para evitar que se firme la paz con Alemania, pero en un giro de trama, los Estados Unidos no solo quieren combatir al Imperio Germano, sino que de paso atacar a Ilstad, pues temen que sea alguien más que ellos quien tenga un arma tan poderosa. Ya saben, los Estados Unidos casi no hacen cosas por puro interés o precauciones entre comillas. Pero dándose cuenta que usar el poder de las brujas fue un error desde el principio, Zeta y Finn ya tenían un plan para esto, pues nuestra pelirroja waifu usará su mitad de la piedra para absorber las líneas ley por completo en toda Europa, y así desaparecer la magia del mundo sin importar quién gane entre su batalla de ella y Sophie. El plan funciona después de todo, pero ¿a qué costo? Un par de meses los Estados Unidos también le declaran la guerra a Alemania. Bergman logra sobrevivir y por lo visto es tomado por el propio gobierno americano. La URSS también le declaró la guerra a Alemania, y después de varias duras batallas, finalmente Berlín fue tomada y Europa empezó a recuperarse poco a poco. En el centro del continente, un pequeño país llamado Ilstad aún vive en armonía, recordando a la bruja de un cuento de hadas que los ayudó tiempo atrás, que los ayudó a mantener su libertad, a mantener la fe, a soñar con un mundo mejor, libre de guerras e injusticias, aunque haya sido solo eso, un sueño. O tal vez aún haya esperanzas. El anime es muy original, a menos yo no recuerdo una premisa parecida. La acción es buena y la animación está bastante decente. No sé si cambiaron los nombres de los países por algo legal o así, pero todo es entendible. La trama también es algo muy rápido, pues es un anime de solo 12 capítulos, y el relleno es muy poco, de hecho solo recuerdo un episodio en donde lo haya. Lo malo en mi opinión son los personajes. Más que ser malos, siento que no terminaron de explotarse. El emperador alemán, por ejemplo, pintaba para ser el jefe final y no terminó haciendo básicamente nada. Sophie solo aparece hasta 3/4 de la historia y tampoco es muy interesante en realidad. Bergman es el que creo que podía dar más en mi opinión, y de Finn e Zeta quedan varios misterios y preguntas sin resolver, cosas que de hecho quité del resumen justamente porque no llegan a nada al final, como la abuela de Zeta o qué le pasó a las demás brujas. Eso o yo soy el idiota y no recuerdo cuando lo resolvieron. El anime es botanero, no es malo, pero tampoco diría que es muy bueno o uno de mis favoritos. Lo siento como si el mismo anime estuviera resumido o recortado. A veces siento que las cosas iban muy deprisa y la trama daba para hacer más cosas. El final es bueno y creo que sí lo recomendaría. En mi opinión personal y de gustos, yo le pondría un 75 de 100. Y en una opinión más objetiva o intentando ser crítico, también le daría esa misma calificación. Así que mi calificación final es un 75 de 100.